Tenía 6 años cuando mi madre me abandonó. El recuerdo de ese día sigue claro en mi mente, a pesar de que he intentado enterrarlo. Recuerdo haberme quedado de pie en el umbral, aferrándome a la vieja madera con mis pequeñas manos, mientras la veía sacar su maleta de los escalones de la entrada. El coche ya estaba encendido, esperando en la entrada del camino de entrada, con el motor rugiendo como una bestia que se prepara para devorar. Mi madre, Karen, ni siquiera se volvió a mirarme al subir al coche y marcharse, dejando tras de sí nada más que el aroma de su perfume y el eco de su partida. No es que no se despidiera, lo hizo, pero esas palabras estaban vacías. Fueron apresuradas, como si tratara de convencerse a sí misma tanto como a mí de que era lo mejor. Me dijo que iba a empezar una nueva vida. Me dijo que no era mi culpa, pero las lágrimas en mis ojos, esas eran reales. El dolor en mi pecho, eso también era real. Al principio, pensé que era un error. Quizás regresaría pronto, me repetía. Tal vez solo se iba de viaje. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Nunca volvió. Ni una sola vez. ¿Mi papá? Él se había ido mucho antes. Tenía sus propios demonios, los mismos que lo alejaron de mi vida antes de que pudiera siquiera recordar su rostro. Así que, en realidad, me quedé sin nadie. Solo yo y la casa vacía. Pero entonces Débora y Paul aparecieron en mi vida. Tenía 8 años cuando decidieron adoptarme. Eran amables, un poco mayores que la mayoría de los padres, pero me hicieron sentir segura. Me dieron todo lo que mis padres biológicos no pudieron. No solo me proporcionaron comida, un techo o ropa. Me dieron amor. Me llevaron a terapia, se aseguraron de que supiera que yo no era el problema, y ni una sola vez me trataron como si fuera menos. Yo era su hija, y eso les bastaba. Por primera vez sentí que tenía una familia, padres de verdad que realmente se preocupaban por mí. No necesitaba fingir que estaba bien. Podía ser honesta con ellos, y me escucharían. Intenté no pensar demasiado en mi madre biológica después de eso. Había momentos en que me sorprendía a mí misma, acostada en la cama tarde en la noche, preguntándome dónde estaría. ¿Qué le habría pasado? ¿Sería feliz? Alguna vez me extrañaría, pero lo dejaba a un lado, porque ¿de qué serviría? Tenía a Débora y Paul, y esa era la familia que necesitaba. Empecé a dejar ir la idea de mi madre biológica y simplemente acepté la familia que tenía. Claro que todavía sentía el dolor del rechazo. De vez en cuando me golpeaba, usualmente en reuniones familiares o cuando la gente hablaba de sus padres. Pensaba en que, en el fondo, siempre iba a ser la niña que no fue deseada, la que fue abandonada por el simple hecho de que mi madre había decidido que su nueva vida era más importante que yo. Pero luego miraba a Débora y a Paul y me sentía agradecida. No me debían nada, pero me habían dado todo. Cuando ya era adolescente, me había acostumbrado a no tener a Karen en mi vida. Había aprendido a ser independiente, a dejar de anhelar a alguien que en realidad nunca me quiso. Pasé la secundaria sin el dolor constante de preguntarme por qué no había venido por mí. La vida no era perfecta, pero me las arreglaba. Era buena estudiante, tenía amigos que se preocupaban, y aunque no tenía una madre a quien llamar en medio de una crisis, tenía a Débora y a Paul. Eso bastaba. No tenía muchos recuerdos de Karen. Los buenos eran fugaces fragmentos de antes de que se fuera. No podía recordar el calor de su abrazo, solo el frío que le siguió. Era como intentar retener agua en las manos. Los recuerdos se deslizaban entre mis dedos cada vez que trataba de atraparlos. Pero esos no eran los importantes. Los importantes eran los momentos con Débora y Paul. Esos eran los momentos que realmente importaban. Tenía 25 años cuando empecé a sentir realmente que tenía todo lo que necesitaba. Vivía sola, trabajaba en un empleo decente en una pequeña agencia de marketing y salía con un hombre que me hacía reír y apoyaba mis sueños. La vida no era perfecta, pero era mía y, por una vez, no sentía que estuviera esperando algo, a alguien que me completara. Ya me sentía completa. Pero una tarde,
Mi teléfono vibró con un mensaje que iba a sacudir todo lo que había construido. ¿Podemos hablar?, decía el mensaje. Provenía de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pensando que era spam o un número equivocado. Pero algo en mí vaciló. Hice clic en el mensaje. Soy tu madre. Por favor, necesito hablar contigo. Me paralicé. Era ella. Era Karen. Mi corazón latía con fuerza. Los años de rabia, abandono y confusión volvían en una marea imparable. Miré la pantalla durante un largo rato, con el dedo suspendido sobre el teclado. ¿Qué se suponía que debía decirle a esta mujer? Que me había dejado tantos años atrás por un hombre que ni siquiera podía soportar verme. Pero antes de que pudiera decidir, mi teléfono volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra vez. No sabía qué hacer. Así que hice lo único que sabía hacer. La ignoré. Las llamadas no pararon. Tampoco los mensajes. Cada mañana despertaba con otra súplica, otro intento desesperado de manipulación. Empezó con la culpa recordándome que era mi madre, que me había dado la vida, que una vez me había amado. Cuando eso no funcionó, recurrió a los halagos, diciéndome lo orgullosa que estaba de la mujer en la que me había convertido, como si hubiera tenido algo que ver en mi crianza. Y cuando eso falló, se lanzó a la ira. «Eres egoísta», decía un mensaje. «Tú lo tienes todo, y yo no tengo nada. Me dejas sufrir cuando fácilmente podrías ayudarme». Otro, al día siguiente. «Soy tu madre, Lily. Ese vínculo no desaparece solo porque estés enojada conmigo». Los ignoré todos. No fue fácil. Cada mensaje iba desgastando mi paciencia, poniendo a prueba la determinación que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Deborah y Paul siempre me habían enseñado a ser amable, a ser comprensiva, pero también a reconocer cuando alguien se aprovechaba de mí. Y Karen. Ella era la encarnación de una persona que daba y daba hasta que no quedaba nada, pero ignorarla solo hizo que se intensificara. Una tarde estaba en casa, acurrucada en el sofá con una taza de té, cuando se escuchó un golpe en la puerta. Mi estómago se hundió. Ya sabía quién era. Miré por el almirilla. Karen. Su aspecto, que antes era pulido, ahora estaba un poco despeinado. Su cabello rubio tenía raíces oscuras. Su ropa se veía gastada. Y sus ojos tenían ese brillo frenético de quien ya no tiene nada que perder. «Lily, por favor», llamó, con la voz cargada de desesperación. Vacilé solo un segundo antes de abrir la puerta de par en par. «¿Estás loca? ¿Cómo sabes dónde vivo?», exigí, mi voz más aguda de lo que pretendía. «Dejaste migajas», dijo con una débil sonrisa. «No te das cuenta de lo fácil que es encontrar a alguien cuando realmente lo deseas». «Eso se llama acecho», le contesté. El rostro de Karen se desmoronó. No sabía qué más hacer. No me respondías, no me dabas la oportunidad de explicarme. «Tuviste la oportunidad de explicarte», repliqué bruscamente. «Tuviste 20 años para hacerlo. ¿Y ahora apareces en mi casa? ¿Exigiendo qué? ¿Dinero? ¿Un techo? ¿Perdón?». Tragó saliva, sus ojos recorriendo el apartamento como si quisieran memorizar mi vida. «¿Puedo entrar?», preguntó en voz baja. «No», respondí de inmediato. Se estremeció como si la hubiera golpeado. «Lily, yo no tengo a dónde ir», murmuró. «El divorcio me lo dejó todo. Pensé que James se encargaría de mí, pero él se lo llevó todo». Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Ah, así que ahora sabes lo que se siente ser abandonada». Karen aspiró profundamente, pero no lo negó. «Cometí errores», admitió. «Lo sé. Pero yo era joven, estúpida, y pensé». «¿Pensaste?», interrumpí. «¿Qué pensaste exactamente, Karen? ¿Que simplemente desaparecería? ¿Que jamás necesitaría una madre?
que un día, cuando las cosas se pusieran difíciles para ti, ¿estaría yo esperándote con los brazos abiertos? Tragó saliva, sus labios temblando. Esperaba. ¿Esperabas? Solté una risa vacía. Me tiraste a la basura como si fuera desechable, y ahora esperas que te salve. Su rostro se deshizo. No tengo a nadie más. No es mi problema, dije fríamente. Sus ojos se oscurecieron. Me debes. Eso fue todo. Fue el momento en que se rompió cualquier resto de autocontrol que me quedaba. Me reí. Un sonido feo y amargo. ¿Te debo? Repetí. ¿Estás realmente loca? Me abandonaste, Karen. Me entregaste a un hombre y ahora que él ya no está, vuelves arrastrándote, esperando que sea tu red de seguridad. Abrió la boca, pero yo aún no había terminado. Tomaste tu decisión, Karen. Escogiste a un hombre por encima de tu propia hija, y ahora tienes que vivir con ello, tal como yo lo hice. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero yo no sentí nada. No tengo un hogar, susurró. No tengo trabajo, no tengo ahorros, solo necesito ayuda. Respiré hondo, con el corazón acelerado. Pensé en Deborah y Paul, las personas que realmente me criaron, aquellos que estuvieron allí en cada rodilla raspada, cada desamor, cada llamada en plena noche. Tuviste una hija, dije en voz baja. Tuviste a alguien que te habría amado incondicionalmente. Tuviste un hogar, y lo tiraste a la basura. Karen soltó un sollozo desconsolado. Lily, por favor. Negué con la cabeza. Ya no existes para mí. Luego, sin decir otra palabra, le cerré la puerta en la cara. Me apoyé contra ella, respirando de forma agitada. Mis manos temblaban, pero no era de tristeza ni de culpa, era de rabia. Por primera vez en mi vida, tenía el poder, y había terminado de dejar que ella me siguiera quitando todo. Pero Karen no había terminado. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Lily. La voz de Karen sonó, esta vez más débil. Casi cuelgo. Pero luego dijo algo que me heló la sangre. Fui a verlos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Susurré. A tus padres, dijo. Deborah y Paul. El hielo recorrió mis venas. ¿Qué hiciste? Exigí. Simplemente hablé con ellos, respondió, con una voz inquietantemente calma. Les conté todo, cómo estaba luchando, cómo solo quería una oportunidad para enmendar las cosas, cómo mi propia hija, la que cargué durante 9 meses, me abandonó. La rabia me invadió tan rápido que casi se me cae el teléfono. Fuiste a mis padres. Ellos no son tus verdaderos padres, interrumpió Karen. Vi rojo. Ellos son más mis padres de lo que tú jamás lo fuiste, escupí. Karen soltó una risa amarga. Es curioso, ¿sabes? Ellos realmente me escucharon, de verdad se preocuparon. Mi estómago se retorció. ¿Qué dijeron? Dijeron que considerarían ayudarme, murmuró, porque son buenas personas. Apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que se me romperían los dientes. ¡Eres patética!, exclamé con furia. Karen suspiró. Puedes ignorarme todo lo que quieras, Lily, pero no me voy a ir. La línea se cortó. Me quedé allí, con los puños apretados y el cuerpo temblando. Esto no había terminado. Todavía no. Conduje directo a la casa de mis padres, con los dedos apretando tanto el volante que se me pusieron los nudillos blancos. Mi mente corría con todo lo que Karen había dicho. Ella había ido a verlos. Había intentado manipular a las 2 personas que me habían dado todo, que me habían amado, cuando ni siquiera me quisieron. La idea me hacía hervir el estómago. Cuando llegué a la entrada, estaba temblando. Apenas registré el apagar el motor antes de bajarme del coche y subir los escalones. La puerta estaba sin llave, porque mis padres nunca sintieron la necesidad de cerrarla en ese tranquilo vecindario. Entré y de inmediato escuché voces en la sala. Mi mamá, Deborah, hablaba suavemente
y la voz de Karen se deslizaba por el aire como veneno. «Has sido tan cruel conmigo», decía Karen. «Sé que cometí errores, pero nunca dejé de amarla. Ella ni siquiera me escucha». Una oleada de furia me invadió. «Ya he oído suficiente», anuncié, entrando en la habitación. Los tres volvían a mirarme la mirada preocupada de Débora, la expresión serena e inescrutable de Paul, y la máscara de pena tan bien elaborada de Karen. «Lily», comenzó Débora, pero negué con la cabeza. «No debiste dejarla entrar», dije, con la voz tensa por la rabia apenas contenida. Débora suspiró. Dijo que solo quería hablar. Solté una risa aguda y sin humor. ¿Hablar? ¿Hablar? No, mamá. Ella vino aquí para hacernos sentir culpa. Para usarte. Porque sabe que yo no permitiré que me use. Karen se puso de pie, fingiendo dolor. Eso no es verdad, murmuró. Oh, ya basta con el teatro, le interrumpí. Estoy harta de jugar este juego contigo. La expresión de Karen se retorció. ¿Crees que eres tan superior a mí, verdad? Escupió. ¿Crees que por haber sido adoptada por ellos, eres mejor? No sabes lo difícil que ha sido mi vida. Apreté los puños. Oh, sí que sé lo duro que puede ser la vida, Karen. Yo la viví. Tenía 6 años cuando me tiraste a la basura como si fuera desecho. Pasé años preguntándome por qué no era suficiente. ¿Por qué no me quisiste? Tú tomaste esa decisión. Y ahora tienes que vivir con ello. Los labios de Karen temblaron, pero no era tristeza, era rabia. «Hice lo que tenía que hacer», gritó. James no quería hijos, y yo no tenía otra opción. Me reí amargamente. «No, Karen, sí tenías opciones. Podrías haber luchado por mí. Podrías haberme elegido. Pero no lo hiciste. Y ahora, después de todos estos años, ¿crees que puedes arrastrarte de vuelta a mi vida y exigir mi ayuda?» El rostro de Karen se contorsionó de ira. «Soy tu madre», bufó. «No», dije, con voz fría. «Tú fuiste mi madre, pero dejaste de serlo el día en que te fuiste». Sus fosas nasales se ensancharon. «Eres una pequeña ingrata». Paul, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de repente. «Basta», dijo con firmeza. «Karen, creo que es hora de que te vayas». Karen se volvió hacia él con desesperación. «Paul, por favor», dijo, con esa voz desesperada de nuevo. «No tengo a dónde ir, solo...» La expresión de Paul se volvió de acero. «No», interrumpió. «Te aceptamos hace 20 años cuando dijiste que no querías ser madre. Ahora tienes que vivir con esa decisión». El aliento de Karen se cortó. Débora alcanzó mi mano, apretándola con fuerza. «Amamos a nuestra hija», dijo, con voz suave pero firme. «Y no permitiremos que le hagas daño». Karen miró de un lado a otro, luego me miró a mí, dándose cuenta de que había perdido. Su cuerpo temblaba de frustración. «Está bien», escupió. «Pero no vengas a llorar cuando ella te abandone, como lo hizo conmigo». Solté una risa sin humor. «Yo no abandono a mi familia», dije. «Y esa es la diferencia entre nosotras». El rostro de Karen se contorsionó de furia, pero ya no le quedaba nada que decir. Paul se acercó a la puerta y la abrió. «Adiós, Karen». Ella vaciló, como esperando que alguien la detuviera. Pero nadie lo hizo. Con una última mirada fulminante, se dio la vuelta y salió furiosa. Exhalé temblorosa mientras Paul cerraba la puerta. Débora me abrazó con fuerza. «Lo siento, cariño», murmuró. Tragué saliva, cerrando los ojos para no sentir el dolor de las lágrimas. Simplemente, no entiendo cómo sigue pensando que tiene derecho a algo de mí. Paul puso una mano reconfortante sobre mi hombro. «Algunas personas nunca cambian». Respiré hondo, intentando recobrar la calma. Karen se había ido. Había ganado, y por primera vez en años me sentía verdaderamente libre. Por primera vez en semanas, desperté sin ese nudo de ansiedad en el pecho. Karen se había ido. Ya no tenía poder sobre mí. El ciclo de culpa, ira y dolor en el que me había arrastrado finalmente se había roto. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café calentando mis manos,
Cuando mi teléfono vibró, mi primer instinto fue tensarme, esperando otro mensaje no deseado. Pero al mirar la pantalla, mis hombros se relajaron. Era Débora. Solo estoy revisando. ¿Vienes a cenar esta noche? Te quiero. Sonreí y respondí. No me lo perdería, yo también te quiero. Era algo tan simple, ser amada sin condiciones. Ser deseada, no porque alguien necesitara algo de mí, sino porque realmente se preocupaban. Había pasado tanto tiempo preguntándome qué estaba mal en mí, por qué mi propia madre pudo haberme tirado a la basura. Pero ahora lo entendía. Nunca se trató de mí, siempre se trató de ella. Karen era una mujer que había pasado toda su vida eligiendo el camino fácil. Había sacrificado a su propia hija por un hombre que al final la desechó. Y ahora, cuando ya no tenía nada, esperaba que yo recogiera los pedazos. Pero yo no era su segunda oportunidad. No era su red de seguridad. Y nunca lo sería. Esa misma noche, llegué a la casa de Débora y Paul, y el aroma de la comida casera me envolvió como un cálido abrazo. Ahí estás, me saludó Paul con los ojos arrugados en una sonrisa. Empecé a pensar que nos habías olvidado. Me reí mientras dejaba mi bolso. ¡Nunca! Débora salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Preparamos tu plato favorito, dijo. No tenías que hacerlo, comenté, conmovida. Débora se encogió de hombros. Queríamos hacerlo, y esta era la diferencia. Karen había venido a mí porque quería algo. Débora y Paul siempre me dieron todo simplemente porque deseaban que fuera feliz. Nos sentamos alrededor de la mesa, conversando y riendo, mientras la tensión de las últimas semanas se desvanecía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en paz. Después de la cena, mientras estábamos en la sala, Débora tomó mi mano y la apretó. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Lo pensé por un momento, permitiéndome sentir todo de verdad. El dolor, la rabia, el alivio. Sí, dije finalmente. Realmente creo que lo estoy. Paul sonrió, alzando su copa. Por la familia. Levanté mi copa y la choqué contra la suya. Por la familia, replicó. No la que me tocó nacer, sino la que siempre me eligió.